Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otra edición de su programa Viva Mejor. El tema que le quiero hablar de hoy es importante, no porque estemos sufriendo de eso ahora mismo, sino por el peligro que tenemos de sufrir de una epidemia de cólera. En el país ha habido varios brotes de cólera y han sido controlados, gracias a Dios, rápidamente. El cólera es algo que no termina como de erradicarse, aunque nosotros no somos de los países que sufrimos, o sea, que lo tenemos como endémico, ¿no? Sino que el cólera desaparece y de pronto brota. Nosotros no tenemos ahora una alta incidencia de cólera, pero tenemos un país vecino en nuestra misma isla que sí lo tiene. Y aunque las noticias llegan más o menos esporádicas y sin una específica estadística, sí han declarado una epidemia de cólera en Haití. Y eso es grave porque sabemos que tenemos mucho intercambio, muchas personas vienen para acá, muchas personas van y vienen. Y aunque haya control fronterizo, etcétera, etcétera, todos sabemos que pues, hay un intercambio. Y si se logra establecer un foco cerca de la frontera, tendremos pronto casos de cólera en nuestro país. ¿Qué es el cólera? Porque como no es una epidemia, no es algo que tenemos endémico, mucha gente ni siquiera lo conoce. Por ejemplo, puede haber niños de 10 años que nunca hayan oído hablar del cólera o de 15. ¿Okay? El cólera es una enfermedad gastrointestinal ocasionada por una bacteria. La bacteria es el Vibrio cólera. Es una bacteria que es tan potente su acción porque ella no, digamos así, su forma de enfermar no es por ocupar espacio, ¿no? Acuérdense que las bacterias se tienen que reproducir para hacer un número suficiente para hacer daño al organismo. La bacteria del cólera también se reproduce y hay muchas, pero ellas botan una toxina y esa toxina hace que las células intestinales se desequilibren en el agua, es decir, se queden con muy poca agua y boten mucha agua hacia el intestino. Y así, cuando logra entrar al torrente sanguíneo, lo hace con todas las células. Y por eso es que es tan peligroso. ¿Por qué? Porque la deshidratación es mortal, pero nuestro cuerpo tiene muchos mecanismos para regularla. Es decir, caer en deshidratación es algo relativamente complejo. Es fácil en la cuestión de que lo único que tenemos que hacer es tomar poca agua. Pero es complejo porque para que nos dé síntomas o para que nos dé signos de deshidratación, eso tiene que ser continuo y permanente. Sin embargo, enfermedades como el cólera pueden hacerlo en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que se pierde es muchísima. Nosotros podemos perder hasta medio litro de agua por evacuación y pueden ser más de 50 a 60 hasta 70 evacuaciones por día. Ustedes se pueden imaginar, si usted no tiene la reposición de ese líquido, en cuestión de horas pasan una deshidratación severa y eso es para las células mortal y si las células se mueren nos morimos nosotros. ¿Ok? Es por eso que es tan importante evitar el cólera. Los síntomas son muy sencillos. Es diarrea líquida, tan líquida que no le da tiempo ya ni de colorearse. ¿Ok? Ustedes toman un vaso de agua y ustedes evacúan un vaso de agua. O sea, es la sensación tóxica del cuerpo es muy alta en cuestión de horas además, ¿no? O sea, después de que termina el periodo de incubación, cuando empieza a dar los síntomas, es cuestión de horas para una deshidratación moderada a severa. ¿Cómo se transmite el cólera? El cólera se transmite de persona a persona a través de las manos. ¿Ok? Personas que no tienen la costumbre de lavarse las manos después de ir al baño con jabón, con agua no es suficiente, solo con agua no es suficiente, con jabón, ¿ok? Y aquí es bueno otra vez el uso de manitas limpias, también, que nos ayuda a matar al Vibrio cólera, ¿no? Y también por alimentos contaminados, especialmente alimentos crudos, ensaladas, pescados como el tipo ceviche,
etcétera, etcétera. Los países que tienen grandes puertos son normalmente donde se come mucho pescado y sobre todo mucho pescado crudo, como Perú, Japón, etcétera. Son lugares que son propicios para que el cólera se esparza rápidamente. Pero también en las ensaladas y en alimentos que se enfrían y se manipulan de manera contaminada, también pueden transmitirnos la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas. Lo primero, evitar comer en lugares donde nosotros sospechemos que no se viven las medidas de seguridad. Eso es difícil de saberlo, pero uno puede por lo menos procurar saber que si en un sitio específicamente no se viven, y todos conocemos que hay sitios donde no se viven, ¿okay? Tras procurar estos días no comer ahí. ¿Por qué? Porque un caso de cólera se reproduce muy rápidamente. O sea, el que usted conozca a una persona con cólera significa que hay muchísimo cólera en la ciudad, ¿okay? En la localidad donde usted se encuentra. Hay gente que no le da síntomas, hay gente que le da síntomas, pero a casi todo el mundo le da síntomas. Lo bueno es que el cólera es fácil de controlar, es decir, la bacteria es muy fácil de controlar. Y entonces, con un simple tratamiento corto y efectivo, nosotros nos curamos. Pero lo más importante es tomar mucho líquido. Muchísimo líquido, ¿ok? Entonces vamos a procurar estos días estar con cuidado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede reventar un brote de cólera en nuestro país. Espero haberle creado suficiente conciencia para que tomen las medidas necesarias para evitar que su familia anide esta enfermedad. Y no se vayan porque tenemos una interesantísima entrevista después de este corte comercial en su programa Viva Mejor, que tiene más y mucho más para todos ustedes.